Hola, mi nombre es Daniela Martínez Nieves y les voy a exponer acerca del manejo actual de la infección por coronavirus tipo 2 del síndrome respiratorio agudo severo, conocido actualmente como COVID-19. Los coronavirus son importantes patógenos que afectan tanto a los humanos como a los animales, y a finales del 2019 se identificó un nuevo coronavirus como causa de un grupo de casos de neumonía típica en Wuhan, que es una ciudad en la provincia china de Hubei. Este se extendió rápidamente, dando como resultados una epidemia en toda China, seguida de un número creciente de casos en todos los países del mundo, dando una pandemia. Tenemos un virus de ARN monocatenario positivo envuelto, perteneciente a la familia Coronaviridae y a la subfamilia Orthocoronavirinae, del género beta coronavirus, igual que el síndrome respiratorio agudo tipo 1 y el síndrome respiratorio por coronavirus de Oriente Medio. Se ha demostrado que la estructura de la región del gen de unión al receptor es muy similar al del coronavirus SARS tipo 1 y se ha demostrado que el virus usa el mismo receptor. Este es el receptor de la enzima convertidora de angiotensina tipo 2, por sus siglas ACE2, para su entrada celular, como lo podemos ver en la imagen del lado izquierdo. Parece probable que los murciélagos sean la fuente primaria, pero se desconoce si el virus COVID-19 se transmite directamente desde ellos o mediante algún otro mecanismo, como un huésped intermedio. El objetivo de la evaluación es evaluar las características asociadas con una enfermedad grave e identificar la disfunción orgánica u otras comorbilidades que podrían complicar la terapia. Al inicio y diariamente tenemos que pedir las que vemos en el cuadro naranja, y al inicio y después de cada 2 días, o bien si el paciente está en la UCI o estas están elevadas, las del lado derecho. Al inicio, y lo repetimos si son anormales o hay empeoramiento clínico, los que se encuentran en el cuadro verde, y otros como el ecocardiograma, que solo se justifica si hay un aumento en los niveles de troponina con compromiso hemodinámico u otros hallazgos cardiovasculares sugestivos de cardiomiopatía. Esto porque la lesión miocárdica aguda ha sido una complicación que se ha descrito en COVID-19. En general se considera una enfermedad leve cuando hay ausencia de disnea, moderada cuando aparece disnea y pueden tener infiltrados en las imágenes de tórax y aún así se considera moderada. Se considera una enfermedad grave cuando hay hipoxia, taquipnea y participación de más del 50% del parénquima pulmonar en imágenes de tórax. Ahora hablaremos sobre el manejo. De acuerdo con su nivel de gravedad, podemos clasificarla en no severa y grave. En la no severa se recomienda una atención de apoyo con estrecho seguimiento para el empeoramiento clínico y hay que priorizar a pacientes que tienen factores de riesgo, y en ellos no hay que usar agentes experimentales fuera del contexto de un ensayo clínico. Dentro de la enfermedad grave hay que priorizar la terapia específica en ellos o bien en pacientes que tienen factores de riesgo de laboratorio que veremos a continuación. Las recomendaciones generales que se hacen al día de hoy son, en primer lugar, utilizar remdesivir si está disponible, pero derivar al ensayo clínico al paciente. En segundo lugar está el plasma convaleciente, en tercero la hidroxicloroquina y en cuarto los inhibidores de la ruta de interleucina 6 y otros inmunomoduladores que veremos más a detalle a continuación. En esta tabla podemos ver los factores de riesgo en resultados de laboratorio y esto implicaría iniciar un tratamiento hospitalario en aquellos pacientes que los tengan. El tratamiento empírico para la neumonía bacteriana no se administra rutinariamente, puesto que la sobreinfección bacteriana no parece ser una característica destacada de COVID-19. ¿En quiénes sí lo vamos a administrar? Cuando tengamos un diagnóstico incierto y deberíamos tratarlo como una neumonía adquirida en la comunidad. Si se inicia una terapia antibiótica empírica, intentaremos hacer un diagnóstico microbiano por tensión de Gram y por pruebas de antígeno urinario, y hay que reevaluar la necesidad de continuar la terapia con antibióticos diariamente. Algo importante es que la procalcitonina elevada se ha descrito en COVID-19, particularmente en etapas tardías, y no necesariamente indica una infección bacteriana. La prevención y evaluación del tromboembolismo venoso es un pilar importante en el manejo de estos pacientes. Hay que dar profilaxis farmacológica para todos los pacientes, tanto médicos, quirúrgicos y obstétricos, hospitalizados, al menos que exista una contraindicación, como es un sangrado activo o sangrado grave en las 24 a 48 horas anteriores, o bien antecedentes de trombocitopenia inducida por heparina. Sin embargo, aquí tendríamos la alternativa de usar fondaparinux. Podemos utilizar heparinas de bajo peso molecular o heparinas no fraccionadas. Dentro de las heparinas de bajo peso molecular, un ejemplo sería la administración subcutánea de enoxaparina, y la dosificación generalmente es
de acuerdo con el aclaramiento de creatinina, si es mayor de 30 mililitros por minuto, 40 miligramos cada 24 horas, y si está entre 15 y 30 mililitros por minuto, de 30 miligramos cada 24 horas. La incertidumbre sobre el uso de AINES surgió a partir de que pacientes jóvenes que recibieron AINE temprano en el curso de la infección experimentaron una enfermedad grave. Sin embargo, existen datos mínimos que informan los riesgos en el contexto de COVID. Utilizamos paracetamol como el agente antipirético preferido si es posible, y de no ser así, se usan AINES a sus dosis efectivas más bajas. Con respecto a los medicamentos nebulizados, debemos preferir medicamentos inhalados administrados mediante un inhalador a dosis media, puesto que el uso de un nebulizador aumenta el riesgo. La OMS y la CDC recomiendan que los glucocorticoides sistémicos no se usen en pacientes con COVID-19, a menos que haya otras indicaciones, como es la exacerbación de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Se han asociado con un mayor riesgo de mortalidad en pacientes con influenza y un aclaramiento viral tardío en pacientes por coronavirus del síndrome respiratorio del Medio Oriente. Los pacientes que reciben tratamiento con inhibidores de la ECA o ARAS deben continuar el tratamiento con estos agentes si no hay otra razón para la interrupción, como sería hipotensión o lesión renal aguda. Se ha especulado que los pacientes con COVID-19 que reciben estos agentes pueden tener un mayor riesgo de resultados adversos, pero esto no ha sido respaldado por los resultados de los estudios observacionales. Por el contrario, también se ha propuesto que los ARA tienen efectos protectores basados en su mecanismo de acción, pero no hay evidencia de prueba que respalde esta hipótesis, por lo que no utilizamos como posible tratamiento estos agentes. El uso de agentes inmunosupresores se ha asociado con un mayor riesgo de enfermedad grave en otros virus respiratorios, y la decisión de suspender la prednisona debe de determinarse caso por caso. La suspensión de estos medicamentos puede provocar la pérdida de la respuesta cuando se reintroduce el agente, lo cual es un factor muy importante a considerar. El remdesivir es un análogo de nucleótido que tiene una actividad contra el coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo severo in vitro. La FDA ha emitido una autorización de uso de emergencia para remdesivir en niños y adultos hospitalizados con COVID severo. Con severo nos referimos a una saturación de oxígeno menor o igual de 94% en aire ambiente que requiere oxígeno suplementario o bien ventilación mecánica o membrana extracorpórea de oxigenación. La dosis que se sugiere es de 200 miligramos intravenosos en el día 1, seguida por 100 miligramos diarios durante 10 días en total en pacientes con ventilación mecánica o con membrana extracorpórea de oxigenación, y 5 días en total en los otros pacientes, pero se puede extender a 10 días si no hay mejoría clínica. No se recomienda en pacientes que tienen alanina aminotransferasa mayor o igual de 5 veces en el límite superior de la normalidad, y debe suspenderse si aumenta por encima de este nivel durante el tratamiento o bien si hay signos de daño hepático. Tampoco se recomienda en pacientes que tienen tasa de filtrado glomerular menor de 30 mililitros por minuto. El Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos anunció resultados preliminares de un ensayo multinacional aleatorizado, controlado con placebo y remdesivir. Los resultados fueron que el tiempo de recuperación fue más rápido de 11 versus 15 días del placebo, y hay una tendencia menor hacia la mortalidad de 8 versus el 11.6%. Por otro lado, un ensayo aleatorio doble ciego en China arrojó que el tiempo hacia la mejoría clínica no fue estadísticamente diferente y que remdesivir tuvo que suspenderse tempranamente por sus eventos adversos, como son síntomas gastrointestinales, elevaciones de aminotransferasa o bilirrubina y empeoramiento del estado cardiopulmonar en el 12% en comparación con 5% en el placebo. Respecto a la hidroxicloroquina y cloroquina, no hay datos suficientes para saber si tienen un papel en el tratamiento de COVID-19. Sin embargo, la FDA en Estados Unidos ha autorizado el uso de emergencia en adolescentes o adultos hospitalizados cuando la participación de ensayos clínicos es factible. Sin embargo, hay que tomar en cuenta sus efectos adversos, como es la prolongación del QT, cardiomiopatía a dosis acumuladas más altas, retinopatías a dosis acumuladas altas, pero también tienen que tomarse en cuenta. Unos estudios que se han hecho, uno se hizo con una dosis de 200 miligramos 3 veces al día por 10 días, y al día 6 había RN indetectable. Otro fue con 400 miligramos al día por 5 días, y resultó en un aclaramiento viral no diferente. Y en Nueva York inclusive se ha asociado a un mayor riesgo de intubación y o muerte. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que todos estos estudios tienen una metodología imprecisa y no son tan estrictos. Con respecto al plasma convaleciente, la FDA en Estados Unidos ha aceptado el uso para pacientes con COVID-19 grave o potencialmente mortal. Sin embargo, son muy específicos en las vías de uso para este
tratamiento, y estos son en ensayos clínicos, en programas de acceso ampliado o el uso individual de emergencia. Los estudios que se han hecho con respecto a este tratamiento han demostrado una disminución de la carga viral nasofaringea, de la puntuación de la gravedad de la enfermedad y una mejoría en la oxigenación 12 días después de la transfusión. Sin embargo, en otros estudios se ha demostrado que los pacientes mueren a pesar de la transfusión. Estos hallazgos no establecen un efecto causal, por lo que la eficacia del plasma sigue siendo desconocida. Los marcadores inflamatorios notablemente elevados como el dímero D y la ferritina y las citocinas proinflamatorias, incluida la interleucina 6, están asociados a COVID-19 crítico y mortal. Se tiene la hipótesis que bloquear esta inflamación podría prevenir la progresión de la enfermedad. Uno de los tratamientos de este tipo es el tocilizumab, que es un inhibidor del receptor de la interleucina 6. Se ha utilizado en enfermedades reumáticas y en síndrome de liberación de citocinas. Se está evaluando actualmente en ensayos aleatorios para el tratamiento de COVID-19. Estudios han arrojado que se asocia con una disminución de los niveles de proteína C reactiva, dímero D y ferritina. En general, hubo una tasa de mortalidad de 14 días versus el 11%. Otros ejemplos son el sarilumab y el siltuximab, que son agentes que se dirigen igual en la vía de la interleucina 6 y también se están evaluando en ensayos clínicos. El favipiravir es un inhibidor de la ARN polimerasa que está disponible en algunos países asiáticos para el tratamiento de la influenza. Actualmente se está evaluando en ensayos clínicos para el tratamiento de COVID-19 en Estados Unidos. Un estudio que se realizó con este medicamento arroja tasas más rápidas de eliminación viral y una mejoría radiográfica más frecuente. El interés por el interferón beta surge a partir de que hay evidencia que hay actividad in vitro contra el coronavirus del síndrome respiratorio del Medio Oriente y buenos resultados en modelos animales con este mismo virus. En un ensayo aleatorizado abierto de Hong Kong se hizo una intervención combinada. Si el inicio de los síntomas fue antes de 7 días, se utilizó interferón beta, ribavirina, lopinavir y ritonavir. Si los síntomas fueron en los días 7 a 14, solamente ribavirina y lopinavir y ritonavir. El grupo control, solamente lopinavir y ritonavir. Los resultados del grupo de intervención fueron tiempos más rápidos para una prueba negativa, mejoría clínica más rápida y una alta hospitalaria igualmente más rápida. Con respecto a la combinación de acitromicina e hidroxicloroquina, no debe usarse para tratar COVID-19. Hay que tomar en cuenta que ambas prolongan el QT corregido y hay una posible potencialización del efecto adverso. En un estudio observacional de Nueva York, se observó una tasa de paro cardíaco mayor en pacientes que recibieron esta combinación en comparación de los que no recibieron ninguna. El lopinavir-ritonavir es un inhibidor de la proteasa combinado. Tiene un papel mínimo o nulo en el tratamiento de la infección, de acuerdo con los estudios que se han realizado. Los resultados de un ensayo aleatorio no demuestran un beneficio claro del lopinavir-ritonavir. En un ensayo se detuvo tempranamente debido a sus efectos adversos y hay que tomar en cuenta que si el paciente es un paciente con VIH, se debe usar lopinavir-ritonavir como un régimen antirretroviral combinado estándar. Las recomendaciones, como conclusión, según la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de América, la terapia específica para COVID, como son las terapias combinadas de hidroxicloroquina más acitromicina o lopinavir más ritonavir o tocilizumab, solo deben de utilizarse en contexto de un ensayo clínico. Por otro lado, el panel de pautas de tratamiento de neumonía intrahospitalaria COVID-19 dice que no hay evidencia suficiente para recomendar a favor o contra en cualquiera de las terapias antivirales o inmunológicas y específicamente recomienda no usar ciertas terapias fuera del contexto de un ensayo clínico, solamente que aquí agrega los interferones e inhibidores de quinasa de Janus. Con respecto al manejo de hipoxia, el síndrome de dificultad respiratoria agudo y otras complicaciones, los pacientes con enfermedad grave a menudo necesitan soporte de oxigenación. Entonces, podemos administrar oxígeno a alto flujo o ventilación con presión positiva no invasiva. La seguridad de estas medidas es incierta y deben considerarse procedimientos generadores de aerosoles que justifiquen precauciones de aislamiento específicas. El síndrome de dificultad respiratoria aguda a veces necesita una intubación con ventilación mecánica. Ahora hablaremos sobre situaciones especiales como son los neonatos, los niños y las embarazadas. En resumen, y las recomendaciones para las mujeres embarazadas son las siguientes. Las mujeres embarazadas deben seguir las mismas recomendaciones que la población en general. Sus manifestaciones clínicas suelen ser similares. El embarazo no parece aumentar la susceptibilidad a la infección ni empeorar el curso clínico. Sin embargo, puede ocurrir una enfermedad grave que requiera el ingreso a la unidad de cuidados intensivos maternos y la necesidad de oxigenación por membrana extracorpórea. Las pacientes que cursan con neumonía
suelen tener mayor frecuencia de parto prematuro y parto por cesárea. Los CDC recomiendan evitar los glucocorticoides en personas con un COVID-19 positivo debido a la posibilidad de efectos adversos. Debido a los claros beneficios de la administración prenatal de betametasona, el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos continúa recomendando la administración de betametasona en pacientes con riesgo de parto prematuro con sospecha o confirmación de COVID. Por otro lado, pacientes gravemente enfermas de al menos 32 a 34 semanas de gestación con neumonía por COVID-19 pueden beneficiarse de parto prematuro. No se ha detectado el virus en secreciones vaginales o en líquido amniótico, por lo que la rotura de membranas fetales y la monitorización interna de la frecuencia cardíaca fetal pueden realizarse con las indicaciones habituales, pero los datos son limitados. Algo importante es que COVID-19 no es una indicación para cesárea. La Society of Obstetric Anesthesia and Perinatology sugiere suspender el uso de dióxido nitroso para la analgesia en estos pacientes debido a los datos insuficientes sobre la posible aerosolización. Algunas instituciones han optado por prohibir el pinzamiento tardío del cordón umbilical para reducir las posibilidades de infección. Como en la población en general, preferimos el paracetamol como el agente analgésico preferido, si es posible. Si esto no lo es y se necesitan AINES, se debe usar la dosis efectiva más baja. Los recién nacidos de madres con COVID-19 conocido son sospechosos de COVID-19 y deben analizarse y aislarse de otros bebés sanos y cuidarse de acuerdo a las precauciones de control de infección para pacientes con COVID-19 confirmado o sospechado. La decisión de separar a una madre con COVID-19 conocido o sospechado y su bebé se determina caso por caso. Si el bebé da positivo, la separación será innecesaria. El virus solo se ha encontrado en una muestra de leche materna, pero los datos son limitados. La transmisión de gotitas al recién nacido podría ocurrir a través del contacto cercano durante la alimentación. Se están evaluando varios agentes para el tratamiento de COVID-19 en embarazadas. Remdesivir es el más prometedor y se ha utilizado sin toxicidad fetal reportada en algunas embarazadas gravemente enfermas. Si un niño es sospechoso o tiene síntomas leves, también debe tratarse en el hogar. La hospitalización se reserva para pacientes con enfermedad grave o con enfermedad crítica, y la atención de apoyo, como es el soporte respiratorio, el soporte de líquidos y electrolitos, el monitoreo del síndrome de liberación de citocinas, es el pilar de la terapia para niños con COVID-19 grave o crítico. La terapia antiviral es una decisión individualizada evaluando riesgo y beneficio, y se prefiere remdesivir. Hidroxicloroquina, sin combinación con acitromicina, es una alternativa para los niños que no son candidatos para remdesivir o si este no está disponible. Con respecto a los pacientes con VIH, los datos sobre el impacto de su infección en la historia natural de COVID-19 son limitados. Sin embargo, se ha asociado a COVID-19 grave. Los factores importantes a evaluar antes de iniciar cualquier terapia es el conteo de CD4 para estadificar al paciente en un riesgo. En segundo lugar, hay que tomar en cuenta las interacciones farmacológicas que sus agentes antirretrovirales podrían tener. El manejo de COVID en ellos es el mismo que en pacientes sin VIH y no debe cambiarse por ninguna circunstancia para incluir un inhibidor de proteasa fuera del contexto de un ensayo clínico y sin consultar a un infectólogo experto en tratamiento de VIH. Enfoques de investigación. Con respecto a las vacunas, la primera que se sometió a un estudio preliminar en humanos en Estados Unidos utiliza una plataforma de ARN mensajero para dar como resultado la expresión de la proteína de pico viral para inducir una respuesta inmune. Por otro lado, se ha hablado mucho acerca de la vacuna BCG. Los estudios han sugerido que aunque su objetivo principal es la prevención de la tuberculosis, la inmunización con BCG induce una respuesta inmunitaria inespecífica que puede tener efectos protectores contra las infecciones no micobacterianas, incluidas las víricas. Se desconoce cualquier impacto de la vacuna en COVID-19. La OMS recomienda que la vacuna BCG no debe usarse para prevenir o disminuir la gravedad de COVID-19 y hay que esperar más datos. Por otro lado, se están realizando ensayos clínicos para evaluar la seguridad y la eficacia de la profilaxis farmacológica posterior a la exposición contra COVID-19. Sin embargo, se sugiere que no se intente la profilaxis posterior a la exposición fuera de un ensayo clínico. Como conclusiones, tenemos que el enfoque óptimo para el tratamiento de COVID-19 es incierto, y este se basa en datos limitados y evoluciona rápidamente a medida que surgen datos clínicos. Muchos pacientes con COVID-19 no requieren atención a nivel hospitalario, y es preferible que dichos pacientes se recuperen en el hogar, ya que evita exposiciones y reduce la carga sobre el sistema de atención médica. El control de infecciones es un componente esencial del manejo de pacientes con COVID-19 sospechoso o confirmado. El uso de la terapia
terapia específica para COVID-19 es incierto y se sugiere el beneficio de Remdesivir, pero ningún otro agente ha demostrado ser eficaz. Para la mayoría de las terapias potenciales, la evidencia sobre su uso es de baja calidad. Y algo muy importante para poder llegar al tratamiento ideal para estos pacientes es que por el momento los pacientes deben ser remitidos a ensayos clínicos siempre que sea posible. Gracias por su atención.